Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a entender cómo funcionan tres fuerzas fundamentales que actúan sobre todo lo que nos rodea: el peso, la fuerza normal y la fuerza de roce o fricción. Si estás en secundaria o bachillerato y quieres aprender con ejemplos sencillos y reales, este video es para ti. A lo largo de una serie de videos vamos a reconocer y analizar tres fuerzas especiales muy importantes en física: el peso, la fuerza normal, la fuerza de roce o fricción. A lo largo de esta presentación aprenderemos a identificar cómo actúan estas fuerzas en diferentes situaciones de la vida cotidiana, cómo se representan gráficamente y cómo se relacionan con el equilibrio y el movimiento de los cuerpos. Como puedes ver en la imagen, el peso, que es la fuerza con la que la Tierra atrae a los cuerpos hacia su centro; la fuerza normal, que es la que ejerce una superficie para sostener un objeto; y la fuerza de roce o fricción, que se opone al movimiento cuando hay contacto entre superficies. El objetivo es que al finalizar puedas no solo entender estas fuerzas, sino también aplicarlas en problemas físicos y representarlas con claridad. Antes de entrar de lleno en las fuerzas especiales, vale la pena hacer un pequeño repaso de lo que ya hemos trabajado. Recuerda que una fuerza es una interacción entre cuerpos que pueden provocar dos tipos de efectos: cambiar el estado de movimiento del objeto cuando empujamos un carro de juguete, o modificar su forma, como sucede cuando un alfarero moldea una vasija con sus manos. Estos dos ejemplos nos muestran que las fuerzas no solo mueven objetos, sino también las transforman. Este concepto es la base para comprender cómo actúan el peso, la fuerza normal y la fuerza de roce. Ahora sí, pasemos a estudiar esas fuerzas especiales con más detalle. Siguiendo con el repaso, recordemos que una fuerza puede generar dos efectos muy distintos sobre un objeto. El primero es la deformación, como ocurre cuando moldeamos una figura con las manos. Por ejemplo, al trabajar con arcilla, aquí la forma del objeto cambia sin necesariamente desplazarse. El segundo es la aceleración, que se produce cuando una fuerza modifica el estado de movimiento de un cuerpo, como cuando empujamos un carrito y éste comienza a moverse. Estos dos efectos, deformar y acelerar, nos ayudan a comprender cómo interactúan los objetos a través de las fuerzas. Y es justo a partir de estos efectos que vamos a analizar con más profundidad las llamadas fuerzas especiales. Ahora bien, antes de hablar de fuerzas especiales es fundamental recordar cómo surgen las fuerzas. Todas las fuerzas son el resultado de una interacción entre dos cuerpos. Estas interacciones pueden ser por contacto, como cuando jugamos billar y el taco golpea la bola, hay una acción física directa; o a distancia, como en el caso del magnetismo o la gravedad, donde los cuerpos interactúan sin tocarse, como se ve en la imagen del imán atrayendo las limaduras de hierro. Esta distinción es importante porque muchas de las fuerzas especiales que vamos a estudiar, como el peso o la fuerza de roce, tienen que ver con uno u otro tipo de interacción. Así que a observar con atención, porque todo lo que nos rodea está en constante interacción. Muy bien, es importante repasar cómo representamos una fuerza. Las fuerzas no se describen solo con un número, sino que son magnitudes vectoriales, lo que significa que tienen cuatro elementos fundamentales: la dirección, sentido, punto de aplicación y módulo. La dirección, que es la línea por donde actúa la fuerza, por ejemplo, horizontal o vertical. El sentido, que indica hacia dónde va, como a la derecha o hacia arriba. Punto de aplicación, que es el lugar exacto del objeto donde actúa la fuerza. Y el módulo, que corresponde a su intensidad o valor, lo que normalmente medimos en newtons. En la imagen puedes ver representado con una caja y una flecha verde, que significa la fuerza. Este tipo de representación es útil en física para analizar situaciones reales, como empujando un objeto, tirar de una cuerda o calcular el efecto de la gravedad sobre un cuerpo. Ahora veamos cómo se mide. Las fuerzas se miden con un instrumento llamado dinamómetro,
que nos indica su intensidad. En el Sistema Internacional de Unidades, la unidad oficial de medida de la fuerza es el newton, representado con la letra N mayúscula. En esta tabla también puedes ver otras unidades que históricamente se han utilizado. La DINA del sistema sexagesimal es mucho más pequeña, un newton equivale a 100.000 dinas, y el kilopondio, el sistema gravitacional, equivale a 9.8 newton, aproximadamente el peso de 1 kilogramo en tierra. Además, también vemos cómo el newton se puede expresar como una unidad compuesta. Un newton es igual a 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, es decir, se obtiene al multiplicar una masa por su aceleración, como estamos viendo acá. Es importante comprender estas equivalencias, especialmente cuando nos enfrentamos a diferentes sistemas de unidades en libros o ejercicios. Es fundamental repasar una herramienta clave, el diagrama del cuerpo libre. Este tipo de diagrama nos permite analizar con claridad todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo cuando lo consideramos aislado de su entorno. En el ejemplo que vemos aquí, una levantadora de pesas sostiene una barra con discos. A la derecha del diagrama muestra todas las fuerzas en juego. Hacia abajo encontramos el peso del sistema, el peso de la barra, el peso de los discos, y hacia arriba aparecen las dos fuerzas que hacen sus brazos para equilibrar ese peso. Este tipo de análisis nos ayuda a entender cómo se mantiene el equilibrio, cómo actúan las fuerzas de contacto y cómo se representa gráficamente el efecto de cada una. A lo largo del tema, vamos a construir varios diagramas de cuerpo libre para estudiar situaciones reales de movimiento y equilibrio. Es importante recordar cómo se comportan las fuerzas cuando hay más de una actuando sobre un mismo cuerpo. A esto lo llamamos superposición de fuerzas. La fuerza neta, también llamada fuerza resultante, es la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Si las fuerzas están en la misma dirección, se suman. Si van en direcciones opuestas, se restan. Si las fuerzas son perpendiculares, se usa el teorema de Pitágoras para encontrar el resultante. Y si están en diferentes direcciones, se descomponen en componentes y se usa la fórmula general que vemos aquí para calcular su magnitud. Este concepto nos ayuda a entender por qué un objeto se mueve, se detiene o cambia de dirección. Ahora que recordamos las bases, vamos a profundizar en cada una de estas fuerzas especiales con ejemplos reales. Empecemos con la fuerza del peso. Haz clic en el siguiente video para descubrir cómo cambia tu peso según el planeta en el que estés. Te vas a sorprender.